Yo soy Herwin Riera y esto es Fuera de Podcast. Una tarde mi amiga y yo decidimos compartir con un amigo que teníamos poco tiempo conociendo acá en Medellín. Antes mi amiga nos advierte que más tarde saldría a celebrar el cumpleaños con otro amigo. Mi plan esa tarde era hablar un rato, compartir algunas ideas y regresar a casa luego de que mi amiga se fuera de cumpleaños. Pero cuando nos despedimos, el pana me invita a seguir la conversación cerca del lugar donde estábamos. Eran como las 9 de la noche, así que no estaba preocupado porque el metro que me llevaría hasta la casa cerraba a las 11 de la noche y quedaba a unas 4 cuadras de donde estábamos. La conversación se hizo muy interesante, conociendo sobre su cultura, su familia, sobre la vida, lo complejo de mi país y bueno, tantas cosas. Las horas pasaron y cuando revisé el reloj faltaban unos 15 minutos para las 11. Debía correr al metro. Me despedí rápido y literalmente salí corriendo hacia el metro. Subí las escaleras para llegar hasta la puerta que conectaba con uno de los pasillos del metro. Atravesé unas vallas que dividen la ida y la vuelta de la gente. Ni siquiera me di cuenta que era el único que corría como loco, desesperado para llegar al tren. Cuando llegué había un vigilante y las puertas abiertas y celebré. Dije, llegué a tiempo. Cuando estoy a punto de entrar, el vigilante me dice, qué pena, mijo. El último tren ya salió. Yo estaba en el sur de Medellín y mi casa quedaba al oeste de la ciudad. Había perdido mi única forma de trasladarme. Revisé mis bolsillos y no tenía ni un peso. Bienvenidos a un episodio más en Fuera de Podcast. Mi intención con cada capítulo es conectarte con ese potencial creativo que te hace ver la vida de manera distinta. Sin importar cuál sea tu trabajo, la creatividad no se limita a los artistas. Constantemente estamos creando nuevas formas de enfrentar la vida. Así que lo que quiero transmitirte no solo se limita a lo artístico, sino a la vida. Yo lo hago desde mi experiencia como inmigrante y creador de podcast. Mi reto es mostrar que hoy puedes hacer algo diferente para lograr un futuro más excelente. Entonces me quedé pensando, ¿qué hago? No tenía teléfono. En ese momento me comunicaba desde una vieja tablet que me había traído desde Venezuela y estaba en la casa. De una vez que me cruzó el pensamiento de volver a la calle donde había despedido a mi amigo para pedirle ayuda. Y lo hice. Esta vez pude darme cuenta de la soledad que había en las calles. No estaba corriendo como cuando iba para el metro. Iba caminando en medio de grandes avenidas con edificios y casas súper grandes a los lados. Era una buena zona. Creo que el tamaño de las casas, las calles y los edificios lo hacía mucho más solitario. Cuando llegué a la calle donde despedí a mi amigo, no podía recordar hacia dónde se había ido. Me moví entre las cuadras para ver si había algún hostal cerca, pero no lo ubiqué. En mi vida había vivido algo parecido a eso. Estaba pensando, muy bien, esta noche dormiré en la calle hasta que se hagan las 5 de la mañana y abran el metro. Luego mi mente volvió a concebir la idea de seguir buscando a mi amigo. De verdad que ya estaba desesperado. Hasta pegué 2 gritos por allá en aquellas cuadras tratando de llamar a mi amigo. No sé qué pensaba, que iba a salir. Herwin como que me está llamando. Voy a ver qué quiere. Quedarse sin nada en momentos como estos moralmente es difícil. Tal vez si fuera en mi ciudad, allá en Venezuela, no sé, hubiera sido distinto. Tal vez no. Solo digo que cuando esto sucede y estás además fuera de tu tierra, pues te sientes desprotegido, sin opciones, sin nada. No puedo imaginar aquellos paisanos que pasan caminando la frontera de distintos países sin absolutamente nada, solo con ganas de huir, salir corriendo de la locura que están viviendo. Yo por lo menos tenía ropa, zapatos con los cuales moverme a algún lugar seguro para pasar la noche aquel día. Sin embargo, no pensaba en ese momento en lo que tenía y no tenía, en realidad. Solo pensaba que estaba por dormir en la estación del metro, algo que jamás me había pasado. Salí de aquellas calles con ese ánimo, entendiendo que esta vez me tocaba. Hasta empecé a ver los lados buenos, diciendo en mi mente que era una experiencia nueva, que sería
Un cuento más para contarle a mis amigos. Comencé a pensar que tal vez no iba a dormir nada porque iba a estar pendiente o iba a estar a la intemperie, mejor dicho, mirando el reloj y pensando que cada vez faltaba menos para las 5. De pronto siento que hay unas monedas en mi bolsillo izquierdo y eso fue una gran noticia porque pude ir al teléfono público y llamar a una de mis amigas, quien vive conmigo. Era el único número telefónico que me sabía de memoria. Esa vaina repicó y no atendió. Por favor, búsquense amigos que atiendan esa vaina. Gasté las monedas que tenía tratando de contactarla y nada. Bien, comencé a caminar rumbo a la estación con una canción triste de fondo que me imaginaba. Qué dramático. No, pero en serio, era un momento complicado. No sabes qué pensar de la vida. Pobrecito yo. Lo difícil de emigrar y más. Al final miré una fila de carros, taxis que estaban frente a la estación y tomé uno sin pensar. En el camino iba orando, rezando, como quieran llamarlo, para que mi amiga tuviera dinero y poder pagar el carro. Cuando llegué, le pedí al conductor que me esperara mientras yo subía unas escaleras, buscaba el dinero. Y el tipo me miró así extraño, pero finalmente confió. ¿Qué más iba a hacer? Cuando llegué a la casa había un dinero sobre la mesa que era de mi amiga. Lo tomé, bajé y pagué. Estas experiencias lo que me enseñan es a valorar con locura lo que hoy tengo y puedo hacer. Creo que podemos mirar el pasado para eso, evaluar dónde estábamos y agradecer por lo que hemos recibido. En mi caso lo agradezco a Dios, pero habrán otros que tienen otras formas de hacerlo. Les contaré algo interesante. Jan Koum es el creador de WhatsApp y también se quedó sin nada. Esta es una historia que me inspira mucho porque además es un inmigrante. Creció en Ucrania y cuando era un adolescente migró a Estados Unidos. Fue a principios de los 90, vivía de subsidios estatales y cupones de alimentos. Se conoce en Estados Unidos como food stamps. Las llamadas a su familia a Ucrania eran costosísimas y él no tenía ya dinero para nada. Este hombre por su cuenta terminó la secundaria, algo que le costó mucho estando en un país distinto. Trabajó en distintas empresas, ingresó a la universidad pero no la terminó. Sin embargo, tenía una pasión incontrolable por la tecnología. Ya sabía programar y entendía lo que estaba sucediendo con todo el movimiento de Internet mucho antes que otros de su misma edad. Estamos hablando de esos tiempos de los 90, 2000 por ahí. Internet era muy insegura, comentó en una entrevista en la revista Forbes. Así que usaba junto a sus amigos programas que utilizaban llamadas telefónicas para lograr tener acceso a equipos y redes. Dice que lo hacía por curiosidad, era como un desafío para él. Comenzó a trabajar en una empresa reconocida en seguridad informática y allí conoció a Brian Acton, con quien luego fundaría WhatsApp. Se tomaron un año sabático luego de trabajar en Yahoo, hicieron un viaje por Latinoamérica y fue justo en ese lugar donde se prendió la chispa del nombre, que en español significa ¿qué pasa? O ¿qué tal? En 2009 comenzaron el proyecto y luego de 2 años el fundador de Facebook le pareció interesante lo que tenían. Se comunicó con ellos en 2012 y finalmente compró la compañía por unos $20 mil millones aproximadamente, además de ocupar un puesto en la directiva de Facebook y algunas acciones. Jan Koum, que no tenía nada, se convirtió en uno de los hombres más influyentes de estos tiempos. Aunque hoy se dedica a otras cosas, tiene una vida más tranquila y bastante reservada. Lo cierto es que logró sus objetivos aún con tantas dificultades. Con toda esta historia me pregunto, ¿qué diferencia hay entre este hombre y mi vida? Yo respondí esta pregunta hace varios años. Pero para ti que escuchas, ¿qué diferencia hay entre este hombre y tu vida? Pues sí hay varias, pero no tienen nada que ver con lo material. Cuando me quedé sin dinero en aquella estación del metro, me preocupé demasiado por lo que no tenía y no pensé inmediatamente en una posible opción que estaba a mi vista. En casa tenía unos buenos amigos que no iban a dejar que durmiera afuera y frente a mis narices había una fila de taxis. Pero preferí pensar en todas mis imposibilidades y sufrir como un estúpido antes de ver una salida. Sin embargo, emigrar te puede llevar a estos caminos de no tener nada, y en medio de lo que no tienes, comienzas a pensar en lo que eres bueno. Quedarte sin nada en un país ajeno es desafiante, pero tampoco tienes mucho tiempo para pensar en eso, hay que resolver. Estas historias de empresarios como Koum o Steve Jobs
y otros nos siguen inspirando a conseguir aquello extraordinario que tenemos para dar en medio de la nada. Algunas personas piensan que no tienen nada y ante la crisis no consiguen una salida, pero si no buscamos aquello que nos diferencia, aquello que podamos aportar, tal vez algo que traiga soluciones a la vida de alguien, nunca hallaremos nada. La diferencia es esa, conocer las herramientas que tienes y usarlas a tu favor. Han Kong tiene manos igual que las tuyas, piernas igual que las tuyas, un cerebro igual que el tuyo, y aun si no tuviera manos o piernas, creo que sobrepasaría también ese obstáculo, como hemos visto con otras personas como Nick Vujicic, un gran conferencista que no tiene manos y piernas. Pueden googlearlo, es sorprendente. Pero puede que tú cuentes con estos recursos y la diferencia entre tú y Han es que él notó que era muy bueno en algo y lo asoció con una herramienta de comunicación que solucionaría la vida de alguien. Y no cuestionemos al pensar que su impacto fue mucho más grande al nuestro. Se trata de un propósito. Si eres bueno en algo y sabes que puedes traer una solución a alguien, tienes lo que necesitas en tus manos. Ajá, Herwin. ¿Y la plata? Bueno, mientras nuestro propósito no nos genere ingreso, hay que seguir trabajando en algunas cosas que nos puedan solucionar este problema, pero sin abandonar aquello que te mueve. Y hemos llegado al final de este episodio. Puedes contactarme en las redes sociales como Herwin Riera, en Instagram, en Facebook y también en Twitter. También, por supuesto, estamos en nuestra página web como www.conesperanza.org. Conesperanza.org. Allí van a escuchar las historias también de nuestro primer podcast, Venezuela, Crisis y Esperanza, donde contamos no solo historias profundas sobre la crisis venezolana, sino que te damos herramientas para que puedas entender mucho más este problema social que viven mis paisanos. Puedes escuchar ese podcast y también en todas las plataformas de audio como Spotify, iBooks, Google Podcast, Apple Podcast y en todos los podcatchers que quieras.